Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá otra vez, Kayala con ustedes para dar continuidad a la labor de seguir estudiando, seguir compartiendo, seguir dándonos la oportunidad de reflexionar acerca de cómo son nuestros procesos de iniciación en esta vida cuando nuestro corazón ha despertado para la necesidad de encontrar un significado más profundo para nuestra existencia y empieza a sentir la posibilidad de percibir que en realidad todos estamos siendo guiados por fuerzas mayores para que podamos encontrarnos en eso que en la cultura de los iroqueses se les llama el tejido de los sueños, que es la rejilla de energía que introduce esa comprensión de que todo, absolutamente todo lo que existe está conectado y tiene un propósito en esa conexión, que es ser el reflejo más perfecto, no sé si la palabra ideal sería perfecto, pero el reflejo más fidedigno, más aproximado en belleza, en estética, en armonía, en amor, en aceptación, en comprensión, en paz de lo que es la energía de creación del gran espíritu y del gran misterio de la existencia. Hoy, en el episodio de hoy, en que seguimos todavía estudiando los conceptos que están asociados a cómo desarrollarnos en el camino iniciático del segundo camino de iniciación, vamos a buscar conectarnos con cómo es poder estar presentes con todo lo que está pasando, tanto esas cosas que tildamos de buenas como las que tildamos de malas, tanto con esas cosas que son placenteras y expansivas como aquellas que representan pruebas y que exigen de nosotros ampliar nuestra capacidad perceptiva de comprensión y de entendimiento de para qué están ocurriendo cosas que atentan contra nuestros status quo de nuestras creencias, que nos enseñan a gestionar nuestras emociones, que desafían la integridad de nuestro cuerpo y que de esa manera nos van fortaleciendo como guerreros espirituales que nos estamos tornando. Y eso en las culturas de estas regiones de Norteamérica, tanto las culturas iroquesas del noreste estadounidense, de lo que hoy es Estados Unidos, como las culturas de las poblaciones Sioux, que ocuparon más bien el noroeste y el centro oeste del país, con todas sus más de 500 naciones. Para la comprensión de ellos es aprender a honrar cada paso del proceso, estando en una actitud de gratitud y de eterna capacidad de estar en la presencia de la humildad, que podemos empezar a honrar todas nuestras relaciones y de esta manera poder honrar el camino de la dirección sur. Y en esa comprensión de ese proceso, lo que nos viene como reflexión es que obviamente que no existe ninguna ley que diga que nosotros tenemos que ser perfectos o tenemos que lidiar con todos nuestros patrones negativos de manera instantánea o en cierto periodo de tiempo. No es que tenemos que cumplir este proyecto de encontrar la manera de honrar cada paso del camino y de entender cómo funcionan nuestros mecanismos defensivos y reactivos, nuestras negatividades, nuestras creencias distorsionadas en un periodo de tiempo determinado. Porque según la comprensión de estas cosmovisiones, la vida es la iniciación.
Y la cura de todos esos temas que precisamos observar y transformar es un proceso, no es un evento. Los desafíos que nosotros elegimos pueden demorar a veces mucho tiempo o a veces menos. O sea que van a demorar el tiempo necesario para desenredar los hilos de los viejos hábitos. Cuando nosotros retiramos nuestra energía invertida en lugares que nos impedían de ver nuestro propio potencial, podemos empezar a abrir espacio para aprender cosas nuevas y de a poco irnos libertando de esos talentos aprisionados. En poco tiempo podemos rescatar lo suficiente de nosotros mismos para poder comprender cuál es la razón para que estamos aquí, en esta vida, encarnados en este cuerpo, con esas condiciones que nos fueron dadas, con la familia que nos tocó, con la genética que nos tocó y todo lo demás. Y también empezamos a poder tener un primer vislumbre de con qué podemos contribuir para que esta genética, estos recursos, esto que hemos recibido como legado, de la manera como hemos llegado acá en la Tierra, pueda hacer valer esa humanidad de nuestro ser en este aquí y ahora. Y es cuando reconocemos eso de quiénes somos en cada instante, es que vamos a poder realmente establecer una posibilidad de crecer, de expandir nuestra conciencia. Si seguimos enjuiciándonos o exigiéndonos más allá de nuestras posibilidades, solo vamos a encontrarnos con frustración y con decaimiento de nuestra energía vital y también con la no capacidad de fluir con lo que está presente y ser guiados por el espíritu para que nuestro camino personal pueda abrirse. Ese camino personal se abre adelante de nosotros simplemente cuando nosotros podemos de alguna manera tener un cierto entendimiento de cada obstáculo, aun cuando sea el más difícil de los obstáculos, como una bendición y una oportunidad que nos permite reinvertir nuestra energía aprendiendo más sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar de la creación. Los maestros con los que he encontrado en el camino de esa búsqueda, no solamente en las cosmovisiones norteamericanas, sino en otros caminos que he transitado en la búsqueda de mi desarrollo espiritual, como el budismo, como la cultura Vedanta, como las culturas Yoruba, de los orishas, como el espiritismo de Allan Kardec. Todos ellos me enseñaron que ese gran misterio de la creación no puede ser resuelto. Nosotros no podemos racionalizar todo lo que existe en el universo y tampoco predecir lo que la creación va a desplegar adelante de nosotros para que nosotros sigamos nuestro camino de evolución. El caos siempre va a preceder al orden y la impecabilidad del orden divina siempre va a permitir que nuestros sueños sean nutridos, manifestándose en nuestra vida física si nosotros abrazamos ese camino iniciático con conciencia, con perseverancia y con entrega. Como nosotros no estamos siendo solicitados a entender todo, ¿qué es lo que nos está siendo solicitado? Si no es desde el poder entender toda la
la gama del misterio de la creación, ¿qué es lo que será que nos están pidiendo los espíritus más evolucionados que están asistiendo a nuestro proceso de evolución? Según esa cosmovisión, ellos nos están pidiendo que nosotros podamos creer con convicción interna que nuestra vida forma parte de una intrincada trama de la creación que refleja nuestras actitudes personales y nuestra voluntad de expresión de amor. Nuestros miedos son lo que nos pueden limitar. Si nosotros invertimos nuestra energía en ideas relacionadas a estos miedos, o actuamos a partir de emociones que perjudican nuestro desarrollo para nosotros y también para otros, entonces nosotros lo que estamos haciendo es olvidarnos de nuestro lugar de pertenencia en la creación. El segundo camino de transformación humana sagrado, según esas cosmovisiones, comienza a recordarnos, a observar y reconocer y recordar las partes de nosotros mismos que nosotros invertimos en cuentas negativas relacionadas con el lado sombrío de nuestra naturaleza. El segundo camino es la exploración de nuestro lado sombrío. La impecabilidad va a emerger cuando la integridad sea restablecida, produciendo equilibrio dentro del yo. Pero cuando estamos equilibrados, percibimos dónde invertimos negativamente y nos damos cuenta que podemos disponer nuestra energía para corregir ese desalineo, ese desvío y poder retirar nuestra fuerza vital de estos pensamientos, acciones o sentimientos que están emergiendo con bajas frecuencias y con negatividad destructiva. Somos nosotros que somos los responsables por alcanzar o no nuestra propia sanación o fuerzas interiores. La impecabilidad no significa ser perfecto. Si nosotros creemos que tenemos que ser perfectos, vamos a estar destruyendo la capacidad humana de aprender con los propios errores. Podemos también estar siendo seducidos a encontrarnos con que no servimos o que nuestros esfuerzos de cambio nunca alcanzarán lo ideal o que ese ideal es imposible y todo tipo de autosabotaje que lo que hace es frenar nuestro proceso de reencuentro con nuestras fuerzas interiores. El que determina lo que es perfecto y lo que no es, ¿quién es? La impecabilidad significa que estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento con aquello que sabemos y podemos abrazar en cada instante de cada aquí y ahora, desarrollando una creencia personal por la cual podemos vivir y alterando esa creencia, cambiándola de forma tal que ella pueda incluir nuevas revelaciones a cada vez que ellas ocurren. La impecabilidad también significa ausencia de juicios. Lo que es correcto para una persona puede ser equivocado para otra. Limitar los seres humanos a un único curso de acción, un único camino de adoración a lo sagrado, un único concepto cultural, es lo mismo que limitar la propia creación. Establecer reglas en ese sentido, de alguna manera, es una prepotencia frente a la fuerza y la magnitud impresionante de la inteligencia de la creación. El gran misterio no ha creado ningún error al crear el universo. Confiar en eso es la tarea más sagrada que tenemos la humanidad.
La palabra universo expresa nuestras variadas formas de ser. Uni significa unión y verso significa diferencia o oposición. Y hay un significado ligeramente diferente en esta palabra si nosotros consideramos nuestro propósito humano de aprender la unidad a través de la dualidad y del estudio de las polaridades. ¿Será que fue esa la intención original del gran misterio cuando creó el universo? ¿Será que nosotros estamos acá para aprender unos con los otros, a explorar nuestras diferencias y a encontrar unión entre todos sin juzgarnos? Las lecciones del segundo camino parecen apoyar esa idea, cuando nos muestra que como nuestras emociones son oportunidades para usar el libre albedrío, es muy probable que la inteligencia de la creación nos haya jugado esa especie de broma que activa un juego, una forma de aprender a través de la lúdica del juego, que es observando las diferencias para encontrar el centro de equilibrio que las integre y las unifica. Tomando las polaridades como posibilidades de observar los opuestos para poder encontrar el centro de gravedad que las equilibra. Entonces, podemos de esa manera percibir si lo que podemos elegir es negar nuestros sentimientos o vamos a reaccionar indiscriminadamente a todo lo que sentimos. ¿O vamos a actuar con base apenas a lo que sentimos, que ayuda al ideal de la cura o de la evolución espiritual? Todos esos balances entre opuestos, de nuevo parafraseando los ícaros del amado Ezequiel Fate, el niño flecha, son la verdadera escuela de la vida según esas cosmovisiones. No es algo que debemos criticar o juzgar o desear eliminar, sino que es algo para lo que nos tenemos que entregar, pero con la conciencia de que la entrega a esa observación es la magia que nos va a ayudar a encontrar ese centro de equilibrio que va a permitir que cada vez menos sea contundente la montaña rusa de las polaridades y de las oposiciones. En ese segundo camino nosotros comenzamos a entender que estas convicciones que tenemos siempre van a resultar en consecuencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una idea preconcebida de que no vamos a tener mucho placer en cierta experiencia o no nos va a gustar un cierto tipo de experiencia, ya estamos tejiendo esa probabilidad en el tejido de los sueños mucho antes de la propia experiencia llegar incluso a ocurrir en nuestras vidas. ¿Vieron cómo los niños a veces miran un tipo de comida con una textura, un color o con una apariencia que para ellos es todavía desconocida? Y lo primero que hacen es cuando miran dicen, esto no me gusta. Ni siquiera lo han probado, pero ya están declarando que no les gusta porque es algo diferente a lo conocido. Porque nosotros tenemos esa tendencia, todavía en el nivel de conciencia que nos encontramos, a resistir a las cosas que son diferentes y que precisan ser experimentadas por primera vez. Tenemos la tendencia a buscar nuestra zona de confort y estar siempre navegando en aguas conocidas. Entonces, cuando declaramos que no nos gusta, probablemente no vamos a estar abriendo nuestra capacidad perceptiva para apreciar eso que vamos a experimentar, si es que nos permitimos siquiera poder experimentar.
Muchas mamás tienen una lucha terrible con sus niños pequeños para lograr convencerles de que por lo menos se abran a experimentar esas comidas diferentes para poder aprender a apreciarlas y desarrollar su paladar. Dicen los nativos norteamericanos que en el tejido de los sueños, nuestras preferencias y nuestras aversiones, juntamente con las conclusiones mentales que no tienen capacidad para validarlas, forman diseños que pueden estar ahí para atropellarnos, para autosabotearnos y para poder traernos la prueba necesaria para que nosotros podamos desarrollar esa flexibilidad que no estamos teniendo. Esa falta de flexibilidad que representan esas opiniones que adoptamos o decisiones que tomamos, aumenta nuestro estancamiento y nos hace perder la visión del túnel de la evolución. Las consecuencias de nuestras convicciones van a aparecer bajo forma de tests sorpresa, que entonces van a estar ahí para enseñarnos qué es lo que nosotros tenemos de hecho, para enseñarnos acerca de nuestra autoridad personal sobre nuestros puntos de vista sagrados. Si decidimos que no nos gusta una persona porque ella es escandalosa, o porque viene de una cultura diferente, o por cualquier otro motivo, estamos negándonos a nosotros mismos la oportunidad de aprender algo nuevo con esa persona. Las consecuencias creadas por nuestras convicciones son inmediatamente emergentes en este caso. Nosotros podemos detenernos para no percibir la sincronicidad de las experiencias de la vida cuando nos rehusamos a no tomar riesgos de experimentar cosas nuevas. Si decidimos que no nos gusta una persona antes de haberla siquiera conocido, estamos negando cualquier otro tipo de experiencias que pueden advenir y pueden venir a ocurrir a través de estas personas que conoceríamos a través de aquella persona. Nuestros juicios estancan la interacción antes de haber oportunidad de usufructuar de las bendiciones de las experiencias sincrónicas del crecimiento. De verdad, nosotros limitamos nuestras experiencias de vida cuando nos rehusamos a mirar cómo esas convicciones crean una visión de túnel. La expansión del espíritu humano viene de la voluntad de ser un explorador de la vida. Todos nosotros conocemos personas que murieron luego después de que se jubilaron, por ejemplo. Y eso pasa con personas que no tenían planes para el futuro o solo vivían para trabajar. Entonces, cuando el trabajo termina, quedan con la sensación de que no son más necesarias y creen que no son necesarias porque tienen un trabajo y una visión que de hecho lo ha derrotado, de la misma forma que creen que nuestras vidas precisan seguir un patrón rígido que no permite alegría o que no podemos tener más experiencias de aprendizaje después que tenemos 60 años. Estas convicciones están presentes en miles de individuos que por su vez aprendieron eso de sus padres. El miedo de envejecer, de ser olvidado, de enfermarse, de morir, es creado justamente debido a convicciones como estas. Las verdades de una generación pueden no aplicarse a la próxima, pero perseveramos en preservar frases y dichos de supuesta sabiduría, adoptándolos sin cuestionar su veracidad. Necesitamos preguntarnos si estamos cargando ideas que limitan nuestra capacidad de ultrapasar la ignorancia de una generación anterior.
Quizás tú hayas escuchado de tus padres o de tus abuelos que dijeron, si Dios quiera que el hombre vuele, tendría dado estas alas. O yo me pregunto con quién ella tuvo que dormir para llegar a donde llegó. A veces tenemos miedo del progreso y de nuevas tecnologías, o de nuevas formas de relacionamiento, o de nuevas perspectivas de la vida, y quedamos atrapados en nuestras propias creencias. En el segundo camino es en el que vamos a poder tener la oportunidad de eliminar esos lugares dentro de nosotros donde nos rehusamos a decirle sí a la vida, por cuenta del miedo o de la falta de experiencia generados por creencias que nos sirven más para las situaciones actuales en que estamos siendo invitados a incursionar. Ideas falsas también crean miedo y el miedo nos impide ejercer nuestra voluntad personal. A medida que el río de la vida se mueve, precisamos ser flexibles y usar ese discernimiento, esa integridad y esa disposición para poder usar cosas nuevas, ultrapasando así las antiguas limitaciones que en algún momento fueron cosas buenas para otras generaciones, pero que ya hoy para nosotros no nos sirven. Para algunas personas eso es un shock en el segundo camino. Poder descubrir que es imposible hacer elecciones erróneas. Cada elección que hacemos en la vida nos traerá oportunidades para ver claramente lo que elegimos. Y también la comprensión de que precisamos estar a la altura de nuestra humanidad y de las elecciones que hicimos para poder ser un gran toque de despertar en este segundo camino de la transformación y de la iniciación espiritual que estamos incursionando. En el próximo episodio vamos a explorar algunos aspectos también de las culturas mesoamericanas que traen comprensión sobre este proceso en ese camino. Y también vamos a incursionar a hablar sobre una de las energías más bloqueantes, más bloqueadoras, más obstaculizadoras de la evolución en ese camino, que es la energía de la culpa. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en ese camino y ojalá que se sigan sintiendo estimulados a continuar iniciándose junto con nosotros acá en estos 7 caminos sagrados de la transformación humana. Gracias por acompañarnos.